Está en Italia, ¿verdad? Estoy en Roma. Está en Roma. Y bueno, ¿hacemos una prueba o charlamos ya directamente? Porque yo estoy intentando grabar esto. Y por No, lo... grábalo ahora. Ah, vale, pues estupendo. Yo no Bueno, sé cómo lo ves. yo, a ver, yo lo que pasa es que me veo yo y yo no sé, porque hace mucho tiempo que Yo no... te veo a ti, pero no me veo a mí, entonces no lo sé. Ah, esa es la cosa, que yo me veo a mí. ¿Cómo tengo que invertir esto? Espérate un poco. A ver, yo creo que es ahí. Ahora, perfecto. Ahí, ok. Ahí Ahí está. está. Muy bien. Perfecto. Bueno. Déjame que me voy a poner la camisa para que no sea tan deportiva. Ah, Ahí. bueno, porque ahora como damos una sensación que es la real de que se sigue trabajando cada uno en sus desempeños, pero en casa. Entonces, claro, en casa no va a estar uno de etiqueta, no tiene mucho No, sentido. claro. Bueno, ¿cómo está la familia y todo de salud? Todo muy bien. La familia completa en Sí. Chile. Ajá. 5 hijos, 17 nietos. Qué barbaridad. ¿Te das cuenta? Sí, bueno, yo le quería preguntar primero, ¿cómo recuerda usted esa época en la que visitó Jerez de la Frontera? Nosotros estamos en una televisión que emite internet, por supuesto, para todo el mundo, pero para la provincia de Cádiz y para Jerez de la Frontera. Usted estuvo Bueno, aquí en por Jerez su, y... Sí, dígame. claro que sí, y tengo el mejor recuerdo, Eduardo, porque lo siento que no estuve una vez, estuve muchas veces, Sí, y lo cierto que cuando fui embajador en España, en Madrid, que fue una etapa tan hermosa, sí, estuve del 2010 al 2014, sí. visité en muchas oportunidades Jerez de la Frontera. Una de ellas que recuerdo con mucho cariño es que llevé un conjunto de equitación chileno, de Ah, caballos chilenos, ajá. que fue magnífico porque lo hicimos de verdad con un cariño enorme. Primero lo hicimos en Sevilla, en la maestranza, Sí, cuestión que no era fácil claro. conseguirla y poder desarrollarla. Luego lo hicimos en Jerez de la Frontera, en la escuela, ¿no es cierto?, que tienen ustedes allá. Sí, en la Y Real Escuela Ecuestre. exactamente la ecuestre, exactamente. Y luego estuvimos en Córdoba, en las caballerizas de Felipe II, sí, Sí, ajá. claro. Bueno, Y usted está, pero el recuerdo más grato que tengo, sin duda, son la circunnavegación al mundo donde tuve el honor de conocerte. claro, pero En embajador, Sanlúcar de Barrameda. eso exactamente. Bueno, en ese momento, cuando usted venía como embajador, primero haciendo gala de un castellano maravilloso que quizás hemos perdido en la península, en España, Ah, hablaba esa globalización, fíjese que entonces se hablaba de todo lo bueno que ha traído la globalización, pero también nos ha metido en este coronavirus esa también globalización, ¿no? sí, una terrible globalización que además nos está mostrando situaciones muy claras y situaciones muy oscuras. Sí, Yo quisiera hoy día entender que lo que estamos viviendo va a provocar un cambio inevitable. Cuando termine, y esperamos que sea pronto, sí, esta epidemia, esta pandemia, vamos a tener, yo siento, un mundo distinto. No solamente en lo personal, en lo social, en lo familiar, sino que yo diría que el mundo también va a tener un remesón. Hoy día ya estamos viendo situaciones complejas en la propia Unión Europea, sí, en la que hay visiones diferentes. sí, El norte mira al sur de un sí, modo distinto y eso hace de que nosotros nos preguntemos cuánto contribuimos para poder ser mejores como países, como naciones y como individuos. Y en esa reflexión, obviamente que debe estar muy presente algo que hemos ido perdiendo en el curso de los años, que es la espiritualidad. Yo diría que el hombre ha perdido espíritu y Europa y América y el sí, mundo han perdido espíritu. sí. Pero, ¿y ese espíritu usted cree que nos lo va a dar este confinamiento, este choque con la realidad? Yo creo que lo va a dar en una reflexión muy profunda que estamos haciendo sin querer o queriendo, todos en nuestra cárcel, ¿no es cierto?, entre comillas, Sí, y esta reflexión nos hace a nosotros tal vez tener una mayor profundidad de detenernos a pensar en lo que es esencial y lo que es
simplemente no superfluo, importante. sí. Pero usted, desde el punto de vista de la Administración General del Estado, en este caso de la nación chilena, tiene que administrar una realidad distinta, porque a los ciudadanos de a pie hay muchas veces que no se entienden determinadas órdenes o normativas estatales. ¿Cómo se ve eso desde la administración, desde la centralidad, Sergio? Mira, yo siento de que esta es la gran prueba para los estadistas. Aquí va a estar en juego quienes son de verdad capaces de liderar, de dirigir, de orientar, y quienes simplemente eran administradores porque llegaron Claro, por un acaso, por sí, una situación no muy meditada por el pueblo. Y yo en este sentido recuerdo un poco a Churchill, sí, porque no cabe la menor duda que en momentos difíciles para Gran Bretaña, para el Reino Unido, esta figura curiosa, interesante, nos mostró un valor en la adversidad que lo hizo de ciertamente ser reconocido posteriormente, más que cualquier otra característica de él. ¿Eh? Y yo en ese sentido quiero rescatar lo que están haciendo muchos estadistas. Yo diría que en nuestro país nosotros vivimos hace 6 meses, desde octubre, una situación muy compleja, una sí, explosión que algunos la llamarán estallido social, otros le sí, llamarán el crecimiento de la clase media, porque la verdad que Chile fue siempre un país muy pobre y que con el curso de los años y con mucho sacrificio fuimos capaces de ir saliendo de la pobreza y logramos sacar como nadie en América Latina a nuestros connacionales de sí, esa pobreza. Sin embargo, eso también tiene riesgo, pero no sí, riesgo de no hacerlo, hay que hacerlo siempre, claro, sino que el riesgo de que el ser humano siempre desea más y es lógico, siempre quiere mejor y más posibilidades. Y en ese sentido, lo que ha ocurrido hoy está llevando a los chilenos a una meditación mucho más profunda de lo que efectivamente está planteándose hace 6 meses atrás. sí, Lo que yo diría que es algo milagroso, porque nosotros veíamos con mucha preocupación el futuro de nuestro país. Hoy día yo lo veo con mucho más tranquilidad, porque creo que cada uno de nosotros está haciendo una reflexión individual, una reflexión profunda acerca de qué es lo esencial y qué es lo importante en un país. sí, Y yo creo que también las clases dirigentes tienen que entender de que esta pandemia nos ha hecho más iguales a todos, porque todos estamos enclaustrados, el más importante y el menos importante. Y eso tiene un valor enorme, claro. porque nosotros a veces olvidamos este tipo de situaciones. Claro, pero embajador, usted tiene una posición geopolítica fundamental y estamos hablando desde esa España o esa Castilla de Carlos V, que entre Roma, el Vaticano y Castilla casi se gobernaba todo el mundo. Usted ha estado en Madrid, en Roma y tiene contacto con el Vaticano. Esa fuerza vital del Vaticano, ¿cómo se posiciona ahora con esta crisis mundial, embajador? Yo siento que el Vaticano en esta pandemia ha resucitado como han resucitado muchos. El Vaticano estaba sufriendo una suerte de adormecimiento muy serio en que prácticamente la gente no visualizaba que existía y que había una fuerza espiritual capaz de representarlos, de interpretarlos. Y anoche el Papa Francisco nos hizo una demostración que no creo que haya sido personalmente el Papa Francisco, yo soy católico, probablemente el Espíritu Santo acompañó a su santidad el Papa en una homilía hermosa, en una puesta en escena extraordinaria. Vimos un Cristo, ¿no?, de Sí. madera de hace 700 años, Ujú. que la lluvia que caía en Roma, entonces caía sobre esta escultura, sobre este Cristo crucificado, y eso obviamente que es una cosa muy impactante, y al lado de él había una Virgen de 1500 años atrás, o sea, Sí, no estamos hablando sí, de antes de ayer, y todo esto
Son en símbolos la muy soledad, en el determinados. silencio, en la soledad de la basílica. Tuviste la basílica prácticamente vacía, en la que se sentía el silencio Sí. y que ese silencio expresaba una fuerza enorme. Por eso que yo también renuevo mi fe hoy día respecto de lo que está produciendo esta maldita pandemia, que es maldita en muchos sentidos y que por otra parte yo creo que a lo mejor Nos puede ser puede también redimir, bendita, claro. redimir, sí. Embajador, usted que está ahora con ese contacto directo con Italia y somos tan parecidos o tan hermanos el pueblo italiano y el español, ¿por qué cree que después de China los grandes países damnificados sean Italia y España? ¿Qué relación tiene con la manera de ser, embajador? Yo siento que sí, y yo me lo explico un poco por el hábitat social que tienen los pueblos latinos. Lo que Sí, nos une a los latinos es una suerte de civilización familiar, en que la familia es parte nerviosa y central de la vida de los latinos, de la vida de los españoles, de la vida de los italianos. Y esta relación familiar hace que abuelos, jóvenes y nietos sí, se reúnan y tengan una vida en común. Aquí hay medianas y pequeñas empresas que son familiares, la gran mayoría. sí, Ellos también trabajan juntos, sí, viven juntos, trabajan juntos. En claro, España se produce mucho y en Chile también. Y eso yo creo que ha posibilitado una suerte de propagación del virus con mucho mayor fuerza que en los países en donde a los jóvenes los echan a los 18 años de sus casas sí, claro, y prácticamente viven, los adultos viven asilados en unos lugares que están muy bien adornados en Alemania, probablemente en Holanda, que deben de ser muy costosos, pero que sin embargo viven en una soledad terrible. claro, El adulto mayor latino está viviendo con su familia y eso no lo vamos a cambiar ni tú ni yo, no lo vamos a claro, cambiar nadie. claro, claro. Y embajador, en esta época, en estas tensiones, es verdad que las grandes personas y los grandes estados se muestran en las grandes dificultades, ¿no? Es una Por supuesto. oportunidad para todos, embajador. Por supuesto, y yo siento de que hoy día se ha producido un fenómeno muy interesante. Hoy día, personas que tenían un respaldo relativamente bajo, el caso en Italia de Conte, el Sí, ministro Conte era minoritario, hoy sí, día su figura ha crecido se ha en realzado, términos muy importantes. claro, Ahora, porque él ha jugado un papel muy importante, él ha sido un líder. Sin embargo, en otros países, yo no quiero ser crítico porque no me corresponde, yo soy embajador, no ocurre lo mismo. claro. Y embajador, ¿qué estrés o qué en estas relaciones internacionales del momento, qué papel juega una embajada como la de Chile en Roma, en Italia? Bueno, yo diría que juega un papel doble. En primer lugar, con nuestros connacionales, a quienes tenemos que atender, a quienes tenemos que procurar su retorno. No ha sido nada fácil, créeme. Nosotros estamos hoy día en la noche, estamos haciendo retornar a Chile en un avión especial que hemos Claro, conseguido con mucho sacrificio y lo cierto es que hemos tenido que traer a chilenos de todas partes de Italia. ¿Y a dónde? Justamente a Milán, donde está el centro nervioso, ¿no es claro, cierto?, de la epidemia, sí, porque no teníamos otro aeropuerto, es Malpensa, el aeropuerto cercano a Milán. Y sí, eso naturalmente es dramático. Por otra parte, tenemos situaciones muy tristes, como cruceros que han llegado del Mediterráneo trayendo ya enfermos chilenos y de otras nacionalidades y que hoy día están internados en hospitales en Génova, en hospitales en otros lugares, y eso naturalmente nos procura una enorme atención. Y por otra parte, la relación bilateral. Nosotros estamos permanentemente preocupados de cómo movilizamos en conjunto situaciones que naturalmente debiéramos emprender, particularmente por las experiencias compartidas que debemos tener, porque claro. somos países parecidos. Claro. Embajador, en estos momentos la teoría o las manifestaciones de los políticos nos dicen
que hay que quitar las ideologías de en medio y que hay que centrarse en la solidaridad mundial. ¿Eso realmente es cierto? ¿Se quitan las tendencias políticas y se trabaja solo en beneficio de la humanidad? Sí, yo diría en lo interno de los países. En lo interno de los países se produce un fenómeno de agrupamiento, de ponerse uno al lado de otro como un sentimiento natural de defensa. Sin embargo, yo he advertido en Italia una suerte de crítica sorda y de molestia sorda en contra de países que ellos pensaron en algún minuto que pudieron haber solidarizado con ellos de una manera más eficiente y más eficaz. Yo no Sí, lo puedo negar esto. sí. No estoy tratando de introducir una cuña, simplemente estoy constatando un hecho. Sí, embajador, para no quitarle más tiempo, ¿cuánto tiempo, cuántas semanas más cree usted que se necesitan para salir de este riesgo como estamos viviendo ahora? A ver, desgraciadamente, Eduardo, yo no hablaría semana. No, Sería feliz hablando de semana. Yo ya. creo que este es un proceso largo. Yo siento de que aquí a junio, julio, vamos a tener a lo mejor una lucecita de esperanza. Pero de encierro y de No, no parálisis de las necesariamente de empresas, encierro. Lo que pasa es de que aquí hay dos epidemias, hay dos pandemias. Una es la epidemiológica y de salud. Y la sí, segunda es la sí, económica por la recesión claro, extraordinariamente grave que se va a producir en el mundo. sí, Piensa tú de que nosotros en Italia ya se están visualizando cifras de menos 7% de crecimiento. qué barbaridad. Es una barbaridad. ¿Y el Entonces, crecimiento, en cuánto estaba previsto? ¿En 1,5, en 1,3? 1,5, en 1,2, en fin, O sea, cosas de que va ese a bajar tipo, que eran 8 cosas puntos. razonables. Claro, Entonces, China, por ejemplo, que tenía una perspectiva de crecimiento de 5 o 6%, está pensando hoy día en 1%. Y claro. ese 1% tiene una consecuencia para países latinoamericanos que son exportadores naturales, que puede ser extraordinariamente crítico. Yo estoy muy Sí. preocupado, te lo digo sinceramente, mirado Y, desde el punto de vista económico, esa ola a lo mejor va a ser más grande que la ola de salud. claro, y embajador, ya para concluir, en el caso de la nación chilena, los fondos o la generación de gasto público es la solución que ustedes contemplan para darle vida a las empresas a subsistir financieramente. Completamente. Y yo diría que en eso hemos sido bastante pioneros porque hemos tomado medidas drásticas de inmediato en el sentido de acudir a endeudamiento soberano del Sí, país para sí, ir en ayuda de la pequeña y mediana empresa, para ir en ayuda de la gente. Hoy día están suspendidos los cobros para la gente mayores de menores posibilidades de los servicios esenciales. Es decir, eso va a ser muy importante y yo diría que todos los países van a tener que hacer lo mismo necesariamente. Esta es una crisis económica muy grave y que solo se soluciona cuando el Estado toma sobre sí, ¿no es cierto?, la obligación, ¿no?, de inyectarle a la economía los fondos claro, que no son capaces de promover. sí. Embajador, ¿cuándo puede usted venir por Jerez de la Frontera cuando todo esto pase para tomar una copa de manzanilla o de fino de Jerez? Pero yo voy a estar encantadísimo. Lo primero que haré será avisarte, Eduardo, y de Ajá. poder coordinar y tener la posibilidad de hacerlo. Nosotros tenemos un cónsul honorario en Jerez de Sí, la Frontera, muy sí, querido, sí, sí, y sí, que sí. En también bodegas, que también es el gerente de Bodegas Tradición, que desde de la aquí le bodega mandamos un tradición. Tú lo has dicho, saludo. no yo. Sí, no, No yo lo estoy digo pasando un por, aviso. claro, a la gente colaboradora y a las empresas que siempre están ahí hay que atenderlas y por supuesto darle su sitio. Embajador, Por supuesto. muchísimas gracias por estar conmigo aquí en este programa Lobato en Compañía y en 8 Televisión Jerez. Y para nosotros es una valvulita de saber qué está pasando de verdad en la política de otros países, y en este caso en Italia y en Roma. Así que, don Gracias a ti, Sergio, Eduardo. Yo he estado encantado de tener esta conversación porque además creo que tenemos un encuentro en octubre muy importante, que son los 500 años del sí. descubrimiento del Estrecho Magallanes, Eduardo. Ajá, claro, 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 claro. Y Y, eso, y, es eso, por- y yo y estoy eso que, preocupado, ya te contaré lo que claro, estoy haciendo.
Pues maravilloso, téngame informado por favor y sacaremos adelante todos nuestros recursos para compartirlos con ustedes y con vosotros. De todas maneras, y muchas gracias por la entrevista. Mi querido embajador, cuídese mucho y mucha salud para su nación y para su gente. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Eduardo, muchas gracias. Bueno, Sergio, un abrazo, muchas gracias Igualmente, y ¿no? que te Un vaya agrado bien. conversar contigo. Claro que sí, y nos ha ilustrado de muchas cosas que parece que no, pero la gente desconoce. Sí, por Entonces, supuesto. hoy hay que... Ya estamos fuera de Sí, ya grabación, estamos ¿no? fuera, sí, El ya estamos otro fuera. día, el otro día, digo yo, ya estoy igual